Bueno, bienvenidos una vez más a Camino a la Maternidad. Hoy tenemos un día muy especial porque estamos por hacer una entrevista que hace 3 años queremos hacer. Queremos hablar con un anestesista que nos pueda sacar dudas, especialmente para las mamás que tienen trombofilia. Siempre uno tiene como mucho miedo a lo que es la anestesia. Entonces, para hablar de este tema, hoy se ha levantado muy temprano. Desde México nos está hablando con 8 horas de diferencia aquí con España, así que agradecemos desde ya esta apertura, estas ganas de hablar y de comunicarnos a todos y de sacarnos miedos. Así que hoy tu papel es súper importante. Empiezo ya presentando al doctor Abraham Rodríguez. ¿Cómo estás, Abraham? Hola Meli, muchas gracias. Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Me presento, soy el doctor Miguel Abraham Rodríguez Castillo. Yo soy originario de Puebla, México. Actualmente vivo en la Ciudad de México, ya que aquí realicé la especialidad de anestesiología y posteriormente hice una subespecialidad en anestesiología pediátrica. ¿Sale? Entonces, pues ya llevo 7 años aquí radicando en Ciudad de México y pues con mucho gusto para aquí platicar contigo y con tu audiencia, las dudas que tengan. Te voy a contar un poco mi experiencia para ponerte al Sí, tanto de claro. por qué para mí era tan importante esta entrevista. Yo ahora mismo soy mamá de una nena que ya tiene 4 años, en breve ya 5. Pero cuando yo hace 7 años atrás perdí mis bebés y demás, después de tener dos pérdidas gestacionales, tener dos bebés estrellas, como decimos nosotras, eh, me tuve que hacer muchos estudios y supe que tengo trombofilias. Entonces, cuando yo quedo embarazada de mi tercer hija, eh, cuando me dicen en una charla general que daba el anestesista, diciendo, explicando un poco, muy poco, los riesgos de, de una epidural, que había que firmar un papel y poco más, no nos daban mucha información. Él dice que habían personas que podían tener problemas al aplicarse la epidural. Y yo pregunto, bueno, ¿cuáles son esas personas? ¿No? Uno claramente quiere informarse. Y él dijo, no, no solamente aquellos que tengan problemas de sangre. Cuando yo, claro, cuando terminó esto, me acerco y le digo, yo tengo trombofilia, que es una alteración en mi coagulación sanguínea y demás. Quisiera saber qué es lo que tendría que tener en cuenta. En su momento, este doctor no me supo decir absolutamente nada. Por lo contrario, me dejó con muchísimos nervios y yo me aseguré de que nadie me ponga una epidural porque lo único que tenía claro es que, no, porque cuando me acerco él me dice, ¿qué podía hacer? Me dijo, bueno, lo que pasa es que el riesgo es que te puedas quedar paralítica. Imagínate tu madre embarazada con una panza enorme que te digan que Sí. el riesgo puede ser quedarse paralítica. Es un No, riesgo no, claro. que da pánico, más cuando estamos por ser madre y sabemos que hay un ser que va a depender 100% de nosotros. Y ni hablar, bueno, ya toda mi carga de haber perdido bebés anteriormente y demás, era Sí. un bebé altísimamente deseado. Entonces, ¿nos podés sacar esta duda que a mí me persigue hace 7 u 8 años? ¿Nos podés contar un poquito qué es, cuál es el riesgo real que hay para las mamás con trombofilia a la hora de aplicarse una anestesia en el parto, ¿no? Claro. Oye, y para esto, al final, ¿qué tipo de anestesia te administraron? Y lo Ujú. único que me dieron en un momento, porque yo ya no aguantaba más, fueron un gas de la risa, que le dicen, un gas, Óxido nitroso. eh, que de risa tiene muy poco, digo yo, era más la sensación como de estar borracha 2 minutos, un poco aliviaba, debo decir, un poco así muy momentáneamente, aparte me decía que tenía que Sí. solo aplicármelo en el momento más fuerte de la contracción y nada más. No me dieron ni siquiera bañeras, también te iba a preguntar, hacer la siguiente pregunta, porque yo decía, por lo menos ponerme en la bañera aquí en Ibiza está esa posibilidad, y me decían que no porque era de riesgo. Entonces, a mí me gustaría sacarle esta duda un poco a todos, ¿no? ¿Qué se puede hacer con las Sí, mamás claro. que pasamos por esto y que obviamente nosotras no queremos tener trombofilia? Tenemos eso, pero queremos aliviar el dolor como se pueda. ¿Cuáles son los riesgos reales? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos trombofilia?
¿Te dieron anticoagulantes o estuviste anticoagulada durante el embarazo? Sí, ¿verdad? Todo el embarazo hasta el último día. Eso es lo importante, ¿sale? Porque mira, así a grandes rasgos, y te digo sinceramente, yo nunca he tenido una paciente o un paciente que tenga trombofilia. Aquí en México ese escenario me parece que es raro, ¿sale? Entonces sí tuve que ponerme a revisar la literatura y lo que dice. De por sí, identificar a una paciente que tiene trombofilia, se dice o se entiende por esto que tiene la tendencia a formar trombos, a formar coágulos. Puede ser tanto en sistema arterial o venoso, ¿vale? En cualquiera. Entonces, en cuanto se identifica una paciente con estas características, el embarazo en sí es un estado de hipercoagulabilidad, ¿sale? Aumentan ciertos factores de coagulación que provocan que el cuerpo produzca de por sí más trombos o tenga más facilidad de provocar trombos. ¿Sale? Entonces ya son dos factores de riesgo en este tipo de pacientes. Una que tiene trombofilia como enfermedad normal, bueno, como enfermedad de sí, y aparte el estado agregado del embarazo. Es por eso que en estas pacientes se tiene que anticoagular. Y el problema con los bloqueos viene más en cuanto a la anticoagulación, ¿sale? Que a la tendencia a hacer coágulos. ¿Qué pasa? Como el espacio en donde hacemos el bloqueo es un espacio que está contenido por las vértebras en su totalidad forman un canal, que es el canal medular, que es ahí donde hacemos el bloqueo, donde hace todo esto que te expliqué de la agujita y todo eso, llega a ese punto. Entonces, en un paciente que no tiene, que en este caso te digo, necesitan ser anticoaguladas forzosamente porque si no, pues se pierde el embarazo, es muy probable que haya pérdida del embarazo. Entonces, la principal preocupación va en cuanto a eso. En este tipo de bloqueos, como te repito, es a ciegas, no vemos nada, vamos sintiendo, ¿sale? Pero a lo largo de todo ese trayecto donde hacemos la punción, pasan venas, pasa un sistema de venas gruesas que es donde la que drena la sangre de toda la médula espinal. Entonces, en caso de que batallemos haciendo el bloqueo o accidentalmente se pase a través de una vena, en una paciente que está anticoagulada, esa vena va a seguir sangrando, 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 porque pues no tiene la capacidad de hacer un trombo, ¿sale? Entonces va a estar sangre y sangre y sangra, y el espacio, ser un espacio rígido, ya que está formado por las vértebras, no se puede expandir. Entonces, si está sangrando y sangrando y sangrando y no deja de sangrar, esa sangre va a empezar a almacenarse en ese espacio que tenemos, y cuando llega un punto crítico que es demasiada sangre la que hay ahí, ya no permite que haya circulación hacia la parte de abajo de la médula espinal o debajo de ese nivel. Es ahí donde se hace es una complicación, ¿sale? Se llama hematoma peridural. Se forma un hematoma peridural y es ahí. Entonces, lo importante en este tipo de pacientitas que están anticoaguladas, sí es un riesgo de entrada, es un riesgo muy grande que hay que nivelar, riesgo-beneficio, ¿sale? Si la paciente no tiene alguna complicación, bueno, algunos datos que nos digan, sí, que no esté obesa, que no tenga sobrepeso así profuso, que la vía aérea sea, al momento de que la exploremos, se vea bien, no intuyamos que va a ser difícil de intubar. Entonces, habrá que medir, habrá que ver si conviene hacer un bloqueo neuroaxial a pesar de que puede suceder esto o dar una anestesia general, ¿sale? Pero todo es muy individualizado porque pues no todos los pacientes son iguales, no todas las pacientes son iguales, tienen sus características ahí. Pero en una paciente que toma anticoagulantes, ese es el riesgo, ¿sale? Más que la tendencia hacia formar un trombo. Es el riesgo de estar sangrando por el sitio de la punción y provocar esto que se llama hematoma peridural. Entonces Depende que, tendríamos que ir a, perdón, perdón. No, pero entonces tendríamos que ir a una anestesia general, que decías recién tú que es muy riesgoso para el bebé y para la mamá, ¿no? Para el sí, bebé sobre todo. para el bebé exactamente. Pero si existe este escenario de mamás que están con trombofilia y durante el embarazo están anticoaguladas,
En caso de que una anestesia general sea demasiado riesgosa en base a los antecedentes de la mamá, la patología que tenga la mamá agregada, si el embarazo es a término, ¿no? Todo eso. Entonces, si se decide por una anestesia neuroaxial, un bloqueo peridural, un bloqueo subaracnoideo, este, el anestesiólogo debe ser bien cuidadoso de cuándo se dio la última dosis de anticoagulante. Hay muchos lineamientos, hay guías de anticoagulación. Entonces, cada medicamento que sea anticoagulante oral, sea heparina de bajo peso molecular, todos tienen sus diferentes vidas medias, vida de tiempo que actúan, tiempo donde el efecto es más fuerte. Entonces nos vamos guiando en eso. ¿Sale? En cuanto a heparina, 4 horas. En cuanto a heparina de bajo peso molecular, 12 a 24 horas, dependiendo la dosis. Entonces, eso es lo que se tiene que fijar el anestesiólogo. ¿Vale? Más importante, a grandes rasgos. No sé si haya quedado resuelta la pregunta. O sea que hay formas de medir el riesgo o no del paciente y tú sigues recomendando igual una epidural, ¿no? Sí, sí, digo, siempre la anestesia más inocua es una epidural. Epidural o subaracnoideo, los dos son similares, los bloqueos. Pero te digo, siempre hay que ver el panorama completo, no solo este aspecto, sino todo. Las características de la paciente, hay que ver, te digo, la vía aérea, la mandíbula al momento de abrir. Nosotros valoramos la vía aérea, así como anestesiólogos, y tenemos ciertos signos que nos indican, esta puede estar difícil de realizar la intubación, tal vez sea más riesgoso para la mamá intentar hacer esto, mejor vamos por una técnica neuroaxial, dejamos que pase el tiempo del anticoagulante, después de hacer el bloqueo dejamos también lo que dice el tiempo de las guías y reiniciamos otra vez la anticoagulación. ¿Sale? Pero te digo, todo es bien variable y dependiendo del escenario en el que estemos. No te puedo decir que así se va a hacer siempre para todas las pacientes, no. Es individual el Sí, tratamiento, sí. siempre. Nosotros sabemos que cuando hablamos de esto, en general, ¿no? Siempre, si cada niño es distinto, cada parto es distinto, cada madre es distinta, y Exactamente. sabemos que tiene que ver un montón de factores en el medio. Pero bueno, lo que tú nos estás ayudando a grandes rasgos, en realidad nos ayuda un montón a cada mamá, ¿no? Porque Sí, ahora nos estás poniendo algo sobre la mesa que para mí es algo que yo necesitaba que alguien lo diga, ¿no? Porque lo había escuchado, leído y no encontraba a alguien que haga esto que estás haciendo tú, que es explicar que, bueno, si uno tiene trombofilias y se está enfrentando al momento del parto, no ir simplemente pensando en la ropita del bebé, ¿no? O ir muerta sí, de miedo, sino ir con la idea de, bueno, yo le explico a mi anestesiólogo y hay una forma de solucionarlo. A mí quizás si me lo hubiesen explicado como lo estás explicando tú ahora, yo hubiese ido a pedir la epidural diciendo, bueno, tengo trombofilias, me estoy anticoagulando, me puse a tal hora la última heparina. Fíjense ustedes qué se puede hacer, pero la hubiese solicitado. Yo fui con tanto sí. miedo porque no me explicaron nada, que lo único que tenía claro era que no quería ver una de esas agujas ni cerca porque me daba mucho miedo lo que me podía pasar. Sí, claro, no, y de entrada creo que sí es un tema que tiene que tocar el anestesiólogo y muy puntual, debe ser muy, muy firme con lo que está explicando, ¿sale? Porque es un panorama, pues sí, difícil, de entrada es difícil, ¿sale? Entonces, pues sí digo, se tienen que explicar las opciones, los riesgos que hay con cada técnica y al final llegar a un acuerdo con el paciente. Wow, no sabes cómo nos ayuda tu explicación. Qué Realmente bueno. te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que estás haciendo, de prestar gratuitamente tu tiempo para esto, para que te No, ¿de qué? conozcamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No te quito más tiempo porque sé que tienes una cirugía ahora y entrabas otra vez ya Ahorita, me de tengo lleno que a ir. lo tuyo. Así que sí. Así que muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Nos has ayudado un montón, me has ayudado y Qué nos has bueno. ayudado a muchas familias. Gracias. Qué bueno, Meli, me da mucho gusto. ¿Algo más que quieras, que alguna otra preguntita y que haya quedado volando, No, algún aspecto más? creo que ha sido súper claro. Así que muchísimas, muchísimas gracias. En serio, Qué muchas bueno. gracias. No, de qué, Meli, un placer, un gusto. Cuando lo que necesites, aquí estoy a la mano. Dale, ya tienes Gracias. mi número y lo que necesites que les pueda ayudar relacionado con este tema de la anestesia, con todo gusto. Gracias.